Y ahora se me van, mirá todo lo que se me van. Se lo lleva todo Xiomara. Xiomara, déjame alguno. Sí, dejamos los niños grandes. Entonces, después del servicio tenemos el cumple de la bebé. ¿La bacana? No, Marianita. No, esta bebé ya tiene 2, che. Bebé. 2 añitos. 2 añitos. Y después vamos a tener también, estuvo cumpliendo años mi hermano Edgar, martes. Hoy cumpleaños Tere, que nos enteramos antes de salir para el servicio. Fue cumpleaños de Osman, fue cumpleaños de Milton, fue cumpleaños de Jaime. ¿Quién más? De Luis, allá. Entonces, después también vamos a estar orando por todos los cumpleañeros abajo, amén. Hoy no traje sobre los dones, porque durante la semana el Señor me estuvo hablando sobre un tema y orando. Cuando el Señor te pone la palabra y sale tan fluida la palabra de Dios, es una señal clara de que quiere que hables de eso, ¿no? Porque normalmente cuando yo preparo la palabra me lleva tiempo ir armando todo en mi cabeza, la forma de poder exponerlo, ¿no? Cuando aprendí que la palabra, si se hace, se expone y se busca y se investiga más, da más frutos en el sentido de que tiene el poder. Amén. Nosotros, en el momento que cuando un expositor te habla, puedes decir, qué largo, no termina más. Pero la palabra te llega al corazón y después trabaja sola con el tiempo. Muchos no utilizan más esa manera de predicar, que era la manera que utilizaban los apóstoles y que utilizaba la iglesia cristiana en la Reforma, sino que se hace más una prédica más corta, más con chistes, más llena de testimonios en lo que pasó en la vida, pero eso no cambia a nadie, porque no es la palabra de Dios. La que tiene el poder es la palabra de Dios. Entonces, siempre el tiempo de la prédica tiene que ser un plato fuerte. La comida que a usted le gusta de su país, ¿verdad? La que dice, ay, qué lindo, si voy allá me como ese plato, como Wilmar, que nos ha prometido que se va a comer no sé cuántos platos ahora en Nicaragua, por el pastor, por la clase, no sé cuántos platos se va a comer ahora en Nicaragua. Entonces, esos platos, ese tiene que ser el manjar de cada domingo de la palabra, ¿no? Sea quien predique aquí, quien esté, usted venga dispuesto a recibir un plato de comida bien rico. ¿Amén? Amén. Entonces quiero que vayamos a Génesis 25:19, en donde comienza el relato de una historia muy, muy linda. Tengo una acá. Génesis 25:19, dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. No sé si se acuerdan de ese pasaje de lo que está relatando acá la palabra. Rebeca era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Y un día llegó a la casa Isaac y ella le dijo: si no tengo un hijo, me muero. Estaba en un pozo depresivo tremendo. Entonces, Isaac es el hijo de Abraham. Y Abraham, Dios le había prometido que su descendencia sería como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y se casa y no tiene ni un solo hijo porque su esposa es estéril. Su esposa está en la casa en depresión. Y viene y le dice: si no, mira,
qué sé yo, como le diría a Isaac, pero a mí me dice Meli, papi, mira, porque si no tengo un hijo, me muero, prefiero morirme ya, porque necesito tener un hijo. Y los hijos dicen, bueno, entonces, bueno, quedó embarazada. Qué bueno, los sacerdotes cuando Dios responde, ¿no? Y los hijos dicen que no solo quedó de uno, sino que quedó de dos. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y le llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Pasaron algunos añitos, ¿verdad? 27. Y crecieron los niños. Y acá nos vamos a introducir en la historia que yo quiero que veamos hoy. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Miren lo que dice el 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Señor, háblanos en este tiempo, en esta palabra, a nuestras vidas, Señor. Que no pensemos que esta palabra es para el vecino. Esta palabra es para mí, esta palabra es para mi vida, esta palabra es una palabra rema para mi casa, para mis hijos, para mi habitación, para este templo, Señor, en donde tú habitas, Señor. Señor, bendícenos, que tu Espíritu Santo en este momento sea derramado. Y aunque haya sueño, aunque haya, no sé lo que esté pasando por las cabezas de cada uno de ustedes, que la palabra llegue a los corazones y sean revestidos del Espíritu Santo a través de la palabra, Señor. Bendice, Jesús. Bendice, Señor. Quebranta, traspasa, Señor. Que esta sea una espada de doble filo penetrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay para hacer muchísimas prédicas de este texto, como de cada texto de la palabra de Dios. Hay para hacer tantísimas, pero tantísimas prédicas, hermanos. Abraham recibió la promesa, ¿verdad? Y hoy Luis hacía una pregunta que respondió bien mi hermano. ¿Por qué 3 días? Y 3 días no. ¿Por qué 3 días estuvo Jesús? El número no tiene mucho significado.
en el sentido espiritual. Fue disposición de Dios, pero fue anunciado desde siempre que iban a ser 3 días. Cuando a Abraham le tocó ir al monte a llevar a su hijo a sacrificarlo, fueron 3 días. En esos 3 días, en el momento del sacrificio, apareció el cordero en la zarza. Cuando el pez se comió a Jonás, fueron 3 días que estuvo en el vientre, simbolizando la tumba que iba a tener el cuerpo de Jesús, 3 días, y la victoria que iba a haber después de esos 3 días. Entonces, Abraham es el padre, digamos, de la religión judía, ¿verdad? El padre de los judíos. Y que Dios le promete algo, él cree en esa promesa y comienza el reloj de Dios a transcurrir. La historia de Dios comienza a escribirse a través de Abraham. No, ¿Dios lo podría haber hecho de otra forma? Sí, pero Dios no puede utilizar métodos que no sean a través de la misma humanidad para hacer esto, ¿entienden? Si Dios lo hubiese hecho con ángeles, con arcángeles, con esto, manipulando la genética del hombre, no tendría sentido. Entonces Dios empieza a escribir la historia con un hombre, que era Abraham. Después que Abraham tiene a Isaac, viene esto que yo les decía, Isaac tiene a Jacob y a Esaú, ¿verdad? Entonces, el primer punto que quiero que veamos acá es que cualquier familia, hermanos, cristiana, no vamos a pensar en la familia allá afuera, hasta que no vuelven a la casa del Padre, no la podemos contabilizar. Cualquier familia cristiana que ha sido lavada con la sangre del Cordero, si cometemos el error de la preferencia, haremos un gran daño a nuestros hijos. Ese es el primer mensaje que hay aquí. Nosotros normalmente decimos, para nosotros todos los hijos son iguales, ¿verdad? Y es verdad que todos los hijos son iguales. Para mí, mis hijos son iguales. Ahora mis hijos dicen que Valen es mi preferida. Entonces yo siempre lucho con eso. Porque no es mi preferida, los 3 son mis preferidos. Pero ¿qué sucede? A lo mejor que ellos ven que sucede que ellos hagan en su corazón pensar, no, siempre tu decisión siempre son a favor de Valen y no de nosotros, ¿verdad? Entonces yo lucho con eso. Inclusive cuando nació Jesús, Valen tenía 4 años, entonces nosotros vivíamos para Valen, era solamente la chiquita de la casa, yo venía de trabajar, me ponía con la guitarra, era como una muñequita. Meli no trabajaba y la teníamos ahí. Cuando nació Jesús, yo amé a Jesús, mi varón. Pero, de verdad les digo, en mi corazón siempre defendía a Valentina y yo le causaba herida a Jesús, porque la defendía a ella. Por eso yo después trabajé con él, pidiéndole perdón, viendo tomar tiempo, pero causé una herida en él, porque Valen era la mayor y él era totalmente diferente en su carácter, totalmente diferente. Entonces, nosotros, como papás, podemos cometer este error, que la Biblia nos lo dejó. Y como siempre yo les digo, la Biblia relata una historia, pero atrás de esa historia también hay el mundo espiritual que es para todos. Entonces, esa desigualdad produce hasta que hermanos se puedan odiar. ¿Entienden? Hasta que hermanos se puedan llegar a matar. Esa actitud hizo que sus hermanos, desde siempre, si bien en la panza, ella cuando la tenía en la panza dice, ¿vieron lo que leímos? Dice, pero ¿cómo? Ahora me das hijos y se están peleando acá adentro.
Entonces el Señor le dice, no, habrá dos naciones en ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Esto también intervino, hermanos, en la relación de los hijos con Dios. Escuchen, en la relación de los hijos con Dios, por la relación que le dio el papá y la mamá. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora en el tiempo. Hay más ejemplos. Caín y Abel, ¿verdad? Recién Adán y Eva tienen sus dos hijos y resulta que uno de sus hijos mata al otro. Mata al otro. ¿Qué pasó? Bueno, uno dice, uno educa a nuestros hijos y después los chicos cuando son grandes toman sus decisiones, ¿verdad? Pero a lo mejor hubo de parte de Eva y de Adán preferencia por uno que por el otro. A lo mejor no entendieron el carácter del uno con el del otro. ¿Eso justifica que lo mataran? No, no justifica. Pero nuestras decisiones ayudan a la relación dentro del hogar, a la paz dentro del hogar, al bienestar dentro del hogar. ¿Se recuerdan de Elí? ¿Verdad, el sacerdote? Miren cómo se hace caso. Todos sus hijos eran terribles. Y él no los corregía. No los corregía. Y ellos hacían en el templo cualquier cosa. Y el hijo adoptivo le salió sacerdote. Recto. Súper recto el adoptivo. Y los de sangre totalmente perdidos. Hasta relaciones adentro del templo tenían, a la puerta de todo. Y el hijo que era adoptado, perfecto delante de Dios. ¿Verdad? Job tenía sus hijos, ¿verdad? Y fíjense que cuando el enemigo le pide y Dios le autoriza que lo toque, pierde todas las cosas, ¿verdad? Y pierde a sus hijos también. Pero resulta que después que pasa toda la tribulación, Dios le regresa las cosas ¿cuántas veces? Pero a sus hijos los mismos. Escuchen, esta es una enseñanza muy grande. ¿Por qué le regresa los mismos y no se los multiplica? Porque Dios es un Dios de vivos. Escuchen, Dios nunca le quitó a sus hijos. Dios los tenía vivos delante de Él. Sus hijos nunca murieron eternamente. Sus hijos estaban vivos delante de Dios. Por eso no le devolvió más ni menos. Le devolvió la misma cantidad de hijos. Te los tomé, te los regreso. Entonces, ese tema es un tema muy impresionante. Dice el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Acá se ve, usted lo puede ver en esta lectura, el carácter de los dos chicos. ¿Lo puede ver? Es como uno que es estudioso, que está ahí, meticuloso, que quiere hacer las cosas en la casa, estudiar más, y el otro que dice, yo no voy a trabajar con mi papá, yo quiero estar ahí sucio como está mi papá, tirarme abajo del carro, reparar el carro. Entonces, eso mismo pasa en la iglesia, hermanos, que somos una familia. Hay hijos que tienen dones y hacen una cosa, y otros hijos que tienen otra clase de dones. Ahora, si el liderazgo de la iglesia, como padres, digamos, entre comillas, no me digan, no, el Señor dice que no llames nadie a padre en el mundo, porque padre... Si el liderazgo de la iglesia tiene preferencias con un tipo de dones, pero no con el otro, hace daño dentro de la iglesia, hace daño. Entonces dice, claro, lo prefiere a este porque canta, aquel porque predica, pero a mí
Que lavo los platos en la cocina nunca me da una oportunidad, ¿verdad? No, porque eso es uno de los mayores pecados que Jesús fue lo primero que levantó, la acepción de personas. Por eso yo el mensaje le puse hijos amados, porque nosotros, de nuevo, a nuestros hijos los amamos todos iguales, ¿verdad? Pero sin querer tenemos preferencias. Pero ¿qué pasará con Dios cuando somos sus hijos? ¿Tendrá preferencias con unos y con otros no? Eso es lo que vamos a ver hoy en el desarrollo, el 28. Y dice, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Hasta normal parece, díganme que no. No me refiero a que no los amaban los otros, pero parece normal, ¿no? Si uno de los hijos se va todo el día con vos a trabajar y el otro se queda todo el día con la madre haciendo otras cosas, la afinidad con uno va a ser mucho mayor que con la otra, ¿sí o no? ¿Pero porque lo ame más? No, porque se da por el carácter, se da que se llegue más hacia la mamá o se llegue más hacia el papá. Ahora, de nuevo, en el reino de Dios, Dios puede hacer eso y decir, no, yo amo más a este, amo más al otro. No. Ahora, ¿qué pasaba cuando en la parte humana nosotros hacemos esa distinción? Entonces nosotros decimos, bueno, pero este me va a salir bueno, me va a salir médico, y aquel otro, mira, nada, anda en la calle todo el día, no va a servir para nada. Dios mío, le damos una cruz muy pesada al niño. En el reino de Dios no existe eso. ¿Amén? Entonces, la historia que hay acá tiene una profundidad muy grande en el espíritu. El ser hijos amados significa mucho para Dios, porque acá hay hijos o criaturas, pero no hay hijos de primera e hijos de segunda en el reino. ¿Entienden? Al contrario, el Señor dijo, el que quiera ser el más grande, que se haga ¿qué? Servidor de todos los demás, porque yo mismo le he dado el ejemplo, dice. Yo, que soy el Señor, que me siento a la mesa, les sirvo a ustedes, ¿cuánto más ustedes? Entonces, cuando nacemos de Dios, Dios nos ama con un amor tan eterno y tan perfecto, pero a todos iguales. A todos iguales. Dios no hace acepción de personas para llegar a decir, mirá cómo lo quiere a Billy Graham, que llena estadios, y a mí que me quiere poquito, que no lleno en la iglesia, me quiere menos. No, no es así. Me ama tan perfectamente como lo ama a Él tan perfectamente. Las acepciones o las miradas, las medidas y las descalificaciones las hacemos nosotros en la carne, pero en el reino no existen esas. Entonces miren el 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. ¿Entienden? Y de ahí descendió, y dicen que Esaú es el padre de los edomitas. Se decían, o sea, Edom rojo, entonces quedó un sobrenombre, digamos. Entonces toda su tribus, la que siguió a Esaú, son los edomitas, digamos, los rojos, o los colorados, o los rojizos, ¿entienden? Por ese potaje. Y Jacob respondió, véndeme este día tu esta palabra, primogenitura. Véndeme este día tu primogenitura. Y ahora entramos cada vez más al tema. Acá, cada vez, véndeme. Por mucho tiempo, hermanos, por muchos años, inclusive hoy, se piensa que se puede vender el ser hijo de Dios. Que se puede vender la gracia de Dios. Que se puede vender el tener el poder de Dios. Que se puede vender o comprar, mejor dicho, algo que venga de Dios. Hermano, escuchen bien. No existe el véndeme. No existe.
No existe eso. Y lo mismo pasa, hermanos, escuchen, en todas las circunstancias de la vida. No existe el te sigo o estoy con vos por caridad o porque ahí clamando. No, hermanos. Es, por ejemplo, matrimonios jóvenes que me preguntan: pastor, ¿le doy los papeles a mi esposo? ¿Qué? Sí, porque no sé si nos vamos a divorciar, no sé si me ama, no sé si va a seguir conmigo, no sé si de acá a 5 meses todavía va a estar conmigo. Y yo le pregunto, o sea, vivir con él, casarte con él, compartir con él, andar por atado con él, ¿vale menos que los papeles? Porque si vos no le das los papeles, ¿para qué estás con una persona así? Y es duro, pero me gusta lo que decían los reformadores. Prefiero la verdad que duela a la mentira que mate. Otra gente nos ha venido a consultar y nos consulta. Dice, no se quiere casar conmigo esta persona. Está bien, los confronto ahí. No estoy hablando de nadie acá. Los confronto. Dice, yo solamente quiero sexo con ella. No lo entiende. No entiende que yo no la amo. Yo solamente quiero acostarme con ella, tener algo acá. Y no la entiende esta mujer. Y yo a los dos ahí le digo, ¿vos querés seguir con este tipo? ¿Vos querés seguir con esta persona que adelante tuyo te dice así, que no te respeta? Vos no te respetás, déjalo. Déjalo. No podés seguir con una persona así. Déjalo. Eso, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Miren, hermanos, acá no es un tema espiritual cuando una persona no se casa con otra. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es amor. Es amor, no hay excusa para casarse. Y duele, pero es amor. Es amor. Yo cuando conocía a Melina, yo me quise casar desde el primer día. Aunque después la dañé. Le hice muchas heridas en su vida. Pero yo desde el primer día me quise casar con ella. ¿Vos? ¿Hermano? Igual. Cuando un hombre, no, es que si, como dijo Tony, es que si hablamos, que hablemos la verdad, ¿verdad? O sea, si un hombre no puede poner excusas espirituales en la decisión de que yo no me quiero casar con vos, ¿por qué? En el fondo porque no te amo, no estoy seguro de que te ame. No sé si va a venir otra, mejor o peor, pero por la duda no tomo esa decisión. Eso no es una decisión espiritual. Pero duele porque la persona se siente herida, no se siente amada, no se siente cuidada. Pero de las dos partes pasa. Pasa de parte del hombre también. Viene el hombre y dice, ¿querés casarte conmigo? No, todavía no. ¿Querés? No, todavía no. ¿Querés? No, todavía no. ¿Y por qué no te querés casar conmigo? La mujer, en el fondo, está buscando un partido mejor, digamos. No, es que todavía ni papeles tiene. Entonces no podemos nosotros, hijos de Dios, llegar a formar una familia así. Porque ¿saben qué? Van a llorar toda su vida. Entonces acá el mensaje es fuertísimo. ¿Se puede comprar el amor? No. ¿Se puede comprar la bendición? No. ¿Se puede comprar la salvación? No. Muchos matrimonios que andan a las patadas dicen, voy a tener un hijo para que se solucionen las cosas. ¿Ustedes creen que el hijo va a solucionar las cosas? El hijo va a tener más problemas todavía porque el nenito va a pagar todas esas consecuencias de mis malas decisiones. Entonces, no se puede solucionar una cosa de error en error, de error en error, de error en error. Es doloroso, es así, pero hay que tomar las decisiones sabiamente en el amor de Dios. Y Dios viene y golpea nuestras vidas a través de la palabra, la golpea. ¿Y saben qué? O las golpea
o la amás a la palabra. O la comés. ¡Ah, qué rico! O sentí que es un palo, esta palabra no puede ser. Dice, cuando Jesús la decía, dice que le rechinaban los dientes. No puede ser esta palabra. Pero a todos nos viene la palabra y es así, nos zarandea, es la palabra de Dios. Nos purifica. Entonces, no podemos tomar decisiones que pretendan comprar el amor con eso. Véndeme, le dijo. Entonces muchos dicen, en este momento, que Jacob recibió ahí la bendición de Dios. No. Cuando Esaú le hizo este juramento, Jacob no recibió nada, no se había convertido, nunca se había convertido todavía Jacob. ¿Y por qué entonces tuvo menos bendición Esaú? Porque despreció la bendición. Pero vamos a ver cómo transcurre. No nos podemos quedar ahí. Y en ese momento le vendió, júramelo, te lo juro. Y cuando éramos chiquitos, un cerro que te decía, y lo tenía que escupir en el piso, y hacíamos una cruz en el piso, y lo jurábamos como 10 veces, 3 cruces. Y jurámelo, y te lo juro. Total, me voy a morir igual que vos me voy a morir. Así que toma, te lo vendo. Bueno, dame ese guiso. Qué rico, tomé ya. Se olvidó Esaú de eso. Se olvidó Esaú de eso. Entonces, vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles pasa algo de lo mismo. Dice, Hechos 8, versículo 9. Y cierto hombre llamado Simón, no Simón Pedro, este es Simón el mago, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Escuchen bien, Simón creyó. Y después de bautizarse, y se bautizó. Escuchen, y se bautizó. Y a veces nos ofende cuando Paul Washer dice, las iglesias americanas están llenas de bautizados inconversos. Como Simón. Y las hispanas también. Bueno, los americanos somos todos, querida. ¿No? Entonces, dice que creyó, fíjense, Simón, y se bautizó. Y miren que el que lo bautizó, un tal Felipe, un pastorcito nomás, ¿verdad? Que se aparecía, tenía el don de aparecerse acá y desaparecer y aparecer en otro lado. Así nomás, el que le predicó y lo bautizó. Y dice que creyó, ¿verdad? Y después de bautizarse continuó con Felipe. Y continuó, fue discípulo de Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Entienden lo que es la palabra atónito? O sea, sacó los ojos de Jesús y las puso en los milagros. Yo quiero eso. Él era mago. Y mucha gente, por eso lo introducen. Mucha gente lo seguía por su magia, que era muy buena. Pero cuando vio el poder del Espíritu Santo, yo quiero de eso. Sacó los ojos de Jesús, de seguir a Jesús. ¿Y está mal decir yo quiero de eso? No. Escuchen, no está mal desear. Se dice que tenemos que pedir. Pero miren, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, dos chicos jóvenes ahí que ahí lo deben haber sabido de Cristo también, ¿no? Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, no Pedro de nuevo, sino el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles,
les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Yo puedo comprar a eso? ¿Lo puedo comprar a ese don? Porque yo hago una magia bárbara, pero yo quiero ese quiero. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermano, creyó y se bautizó y era discípulo de Felipe. Y miren lo que le está diciendo el pastor Pedro. Miren lo que le está diciendo: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque miren lo que ve Pedro. Miren lo que ve Pedro ahora en el corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Se acuerdan que les dije lo que era la iniquidad? La iniquidad era, sabiendo lo que significa, por ejemplo, el mensaje de Cristo, torcerlo para bienestar económico mío o de fama mía. Eso es iniquidad. Sabiendo que la verdad va por este camino, yo la tuerzo. Él quería ese poder, porque digo, si a toda la magia que sé le agrego esto, que cuando imponga las manos se caigan y reciban el Espíritu Santo, voy a ser más famoso que Jesús. ¿Entienden? Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón, el mago, respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. No había entendido nada todavía Simón. Los pecados se perdonan personalmente. Simón no lo entendía, decía: orad vos por mí para que Dios me perdone mis pecados. No, arrepiéntete, si no, no va a haber perdón de pecados. ¿Entienden? Era bautizado, discípulo de Felipe y creyente, y no entendía nada. Quería comprar. Entonces, quería comprar esto, como quería comprarlo Jacob a Esaú, lo quería comprar. Por eso es que en ese momento que se produjo la venta, porque Esaú aceptó hacer la venta, aceptó hacer el trueque, en ese momento no hubo nacimiento de nuevo de Jacob. Jacob siguió haciendo las 1001. Jacob se siguió comportando mal, siguió haciendo las cosas mal. Pero usted me puede decir: pero Jacob fue transformado y recibió la primogenitura. Sí, lo recibió, pero no en ese momento. Sino, ¿por qué la mamá tuvo que hacer lo que tuvo que hacer después, si ella la había recibido? Porque ¿qué tuvo que hacer la mamá después? ¿De quién era el preferido de su mamá? ¿Y quién era el preferido de su papá? ¿Por qué su mamá tuvo que engañar a su esposo envejecido, ciego, para que le dé la bendición al farsante? Y lo tuvo que poner todo peludo, si él ya había comprado, si él ya había hecho el trueque con su hijo por ese guiso. ¿Se dan cuenta que es todo un proceso? No había pasado todavía eso, porque Simón, el mago, después se convirtió. Más adelante, si usted sigue en los hechos, Simón se convierte y se hace seguidor verdadero del Señor. Pero entonces que hubo un proceso inverso, pareciera que sí. Lo que pasa es que los tiempos del Señor son perfectos. Como si ya había creído y había sido bautizado, ¿cómo en este momento necesitaba de nuevo todo eso? Necesitaba la verdadera palabra de arrepentimiento. La verdadera palabra. Si no hay arrepentimiento de corazón, no hay conversión, hermanos. Hay intención de seguir. Por eso la pregunta que hacía Jenny hoy. Hay muchas veces que la iglesia tiene llena de gente que tiene intención de seguir a Jesús. Pero si no hubo un arrepentimiento sincero de pecado, no hay conversión.
Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Han escuchado alguna vez así? Cuando vas a predicar a alguien o cuando le querés hablar la palabra: déjame vivir mi vida, es una sola la vida. Déjame. A ver, ¿a quién conoces vos que haya resucitado, que viva, que esté en el cielo? Mostrame que existe Dios allá. Déjame vivir mis años. Cuando ya tenga 95, voy a la iglesia, para un poco, ahora tengo edad de disfrutar, ¿verdad? Pero esa persona que dice eso fue hecho por la mano de Dios. Esa persona que dice eso recibió el soplo de Dios, si no, no sería humano, sería un gato. Sería un perro. Esa persona fue criatura de Dios, pero no quiere recibirle al Señor. Y muchas personas no les importa vender la vida eterna. La vendo. Hoy pasa igual, pasa exactamente igual. Por eso Jesús decía: no les voy a dar otra señal que la señal de Jonás. No habrá otra señal. Este mundo quiere señales. La señal está en el libro de Jonás, que es bien cortito. Busquen a Jonás, esa es la señal. Y descúbranme que estoy yo ahí. Descúbranme. No más señales. Tiene que haber arrepentimiento genuino para un nacimiento genuino. Versículo 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, de nuevo, ¿creen entonces que pasó algo? Veremos. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si usted conoce esta historia, usted sabe todo lo que pasó después. Ahora, Esaú, ¿por qué no recibió bendición? Porque la rechazó, hermano. La tuvo por menos a la bendición. Valía más un plato de comida que la bendición de Dios. ¿Entienden? Entonces, si nosotros creemos que 5 minutos aquí en el altar diciendo: sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y después afuera vendiendo la palabra de Dios, en el sentido de que el que me ama cumple los mandamientos. Si nosotros afuera nos comportamos como Esaú, no tuvo validez esa oración, aunque la palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, la irá perfeccionando. Hay mucha gente hoy que vive como Esaú, que sabiendo que son hijos del rey, que han salido de iglesias y todo, no les importa tirar la vida ahí afuera. Pero en el reino de Dios hay hijos de verdad o no existe entrada. O sos hijo o no sos hijo. No sos un hijo mediano, un hijo más o menos. No existe en el reino. Ser hijo de Dios implica seguir la palabra de Dios. Entonces la historia no termina acá, no termina aquí, continúa con su mamá haciendo esto de transformar. ¿Hasta qué punto llega? Llega Jacob, se casa, trabaja unos añitos para casarse, ¿verdad? Amaba ¿a quién? ¿Y se casó con quién primero? Entonces tuvo 2 esposas, ¿verdad? La primera, la que él no amaba, le daba hijos todos los años. Y la segunda no le daba ningún hijo. Pasa toda esa historia. Comienza toda la historia. Ya estoy terminando. Vendió el guiso. Mintió la mamá. Le trabajó 14 años al suegro gratis para recibir a las hijas. Estuvo en todo esto. Todavía no había tenido el verdadero cambio
que necesitaba tener. Llega un momento que Jacob dice, no más, no le trabajo más a mi suegro. Me voy a ir de acá. Y se fue. ¿Cómo se fue? ¿Bien con su suegro? No. Se fue de noche huyendo. Su suegro lo salió a perseguir. Fíjense, entonces seguía haciendo las cosas así. Se llevó un montón de cosas que eran de él, sí, pero seguía haciendo, o sea, no hacía las cosas de hijo de luz. El hijo de Dios no tiene que andar haciendo cosas así en tinieblas. No las hacía siempre mal. Entonces se entera que Esaú viene a su encuentro. Se entera que viene Esaú a su encuentro y dice, Esaú, el guerrero, el que tira y no erra con la flecha, el que tiene toda la ciudad de los rojos para él, y yo acá con un poco de cabras y unas cuantas gente, mis 2 esposas y mis hijos. Entonces toma una decisión, dice que ora y que dice, voy a dividir, porque si me ataca mi hermano, fíjense, era astuto, que ataque el campamento que mando adelante para que nosotros tengamos tiempo de escaparnos, y que más vale que mate a todos los que mando allá adelante, aunque me quite las cosas, pero yo me escapo por este lado. Increíble ver que mandó ahí a sus 2 esposas y a sus hijos. Increíble ver eso, que los mandó ahí. Era un súper egoísta. Y muchas veces nosotros como esposos nos comportamos así, súper egoístas. Y ponemos en riesgo nuestra familia, nuestros hijos y nuestra esposa. Y lo mandó y él se quedó solo. De este lado del río. Había un río. Los pasó para allá. Dice, cuando mi hermano los ataque, yo me voy a estar de este lado. Hasta que mate a todo aquello. Y cruce el río, yo me escapo. Y esa noche tuvo la transformación, cuando se quedó solo. Pero acá en Lucas hay una palabra hay un versículo que parece chiquito, pero que tiene una fuerza. Si usted lo puede disfrutar, lo anota. Lucas 20:18. Dice así: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Parece que uno lo lee muchas veces y no entienden. Esto quiere decir que la persona que viene a Cristo, a la roca, es quebrantado. Si usted no es quebrantado, no es transformado. Pero después del quebrantamiento, usted es hijo. Y ahora Cristo le da todo. La persona que no viene a Cristo, llegará el momento que la roca caerá sobre él y será pulverizado, no quebrantado, pulverizado. No tendrá oportunidad alguna de salvación. Entonces muchísimas veces nosotros andamos así, andamos escapando del quebrantamiento delante de Cristo por no poner nuestra situación, por no darle nuestro pecado para que Él nos quebrante y sea la sanación una vez y sea la operación, aunque sea de acá hasta allá abajo, la operación abierto, y que el Señor haga toda la obra. Preferimos andar escapando y poniendo y tapando, tapamos este agujero que me llueve acá, después tapamos aquella puerta, después reparamos un poquito acá y andamos así, porque no queremos que el Señor nos quebrante. Si no hay quebrantamiento, hermanos, no hay conversión. Pero mucho peor es que nos pulverice, porque no, a la persona que no es quebrantada y que no es hijo la va a pulverizar. Entonces esa noche sucede algo, que él se encuentra con Dios y ahí se produce el cambio. Fíjense cuán lejos había pasado el trueque del vaso de comida. Génesis 32, 22. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervos y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo
e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y lo dislocó. La coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Jacob siempre quería la bendición. ¿Querés el guiso? Sí, te lo vendo. ¿Querés la hija? Te la compro ya. Era el clásico que todo lo quería así, todo lo quería. El mayor estaba saliendo y él le agarraba el pie y no lo dejaba salir. No, yo quiero salir primero. Entonces dijo: si no me bendices, no te soltaré. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús. Y él respondió: Jacob. Jacob le dice: y el nombre ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel. Ese día hubo un nuevo nacimiento. Ese día hubo un quebrantamiento. Ese día Jacob nunca más volvió a caminar igual. Le quebró la cadera. ¿Eso no les parece en lo espiritual que el Hijo de Dios nunca más vuelve a caminar igual después del encuentro con Dios? Le quebró la cadera y le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Ahora te llamarás Israel, que significa el hombre que ha visto a Dios. Lo vio cara a cara. Y dice el versículo 30, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. La historia comenzó ya muchos años atrás, con algo de un juramento. Pasó por la mentira de su mamá buscando la bendición. Anduvo de acá para allá buscando esposa, escapando de la venganza de su hermano. A todo esto, Dios siempre lo tenía predestinado para ser Israel. Pero él se escapaba para todos lados. Déjame decirte que nosotros estamos aquí porque Dios, José, nos llamó por nuestro nombre. Un día me dijo: Luis, no. Yo dije: no. Mi mejor amigo llegó a la iglesia y me dijo: no, ya no quiero salir más a los boliches, a la discoteca, porque encontré a Jesús. Muy bien por vos, yo sigo en lo mío. Pero nadie me predicaba. Pero esa simple palabra de decirme, amigo, que íbamos para todos lados, decirme: no voy a salir, sino que me voy a ir a orar porque encontré algo mejor, despertó una sed en mi corazón que no me dejaba caminar tranquilo hasta que vine a Jesús y comenzó su buena obra en mí, y cometí muchas Jacob por todos lados. Hice muchas de Jacob por ahí. Y el Señor ajustando. Y duele, porque nos portamos a los Jacob. Entonces tratamos de hacer las cosas a los Jacob, y el Señor: bueno, te quiebro el piecito, y sigo como Jacob, te quiebro la manito, y sigo como Jacob, te saco el ojito, y sigo como Jacob, y venimos todos rotos. Y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque vos decís que sos mi hijo. Y yo a mis hijos los disciplino.
Porque yo los quiero santos, apartados para mí. Y yo a mis hijos los transformo, porque te daré una nación. Porque ya no va a ser más tu nombre Jacob, sino tu nombre va a ser el hombre que vio cara a cara a Dios. Entonces, si yo digo, ¿quién quiere eso? Todos queremos eso. Bueno, dejemos que el Señor nos quiebre. Dejemos que el Señor nos transforme. Si el Señor no quiebra parte de nuestras vidas, las que están mal, seguimos estando peor. Es algo clásico que lo vemos habitualmente, siempre, hermano, en la medicina. Siempre lo vemos. Dice, tu pie se encangrenó. El Milton que estuvo en la batalla. Un tiro le pegan, se revienta, está roto. Chicos, 17 años, la piedra colgando. Y viene el doctor y dice, hay que cortarla. Las dos. Porque si no te morís. No, te morís. Hay que cortarla. Por eso Jesús era bien clarito. Preferible que entres con un ojo menos, pero que entres, no que te vayas al infierno. Preferible que entres con una pierna menos, pero que entres, no que te vayas al infierno. Pero si el Señor no quebranta la parte que está mala, que se resiste, que dice yo lo puedo en mí mismo, yo lo puedo, yo todo lo puedo, yo lo puedo hacer en mi persona, si el Señor no lo quebranta, no lo saca, nunca somos transformados por Jesús. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos diste, por esta historia que parece una historia de novela, pero que tiene un gran poder espiritual para nuestras vidas, Señor. La palabra dice en Apocalipsis que tú nos darás un nombre el día que lleguemos a tu presencia. El día que estemos allí contigo, nos darás un nombre nuevo. Ese nombre que estuvo desde toda la eternidad reservado para mí. Ese privilegio, ese tiempo que voy a tener delante de tu presencia cuando tú me darás mis coronas, Señor. Porque soy tu hijo. Porque me he entregado a ti, Señor. Y yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que seas tú quebrantándome. Así como dijo Jacob, Señor, si no me bendices, no me quiero separar de ti. Y que ese pedido le significó nunca más caminar igual. Le significó un cambio de nombre para siempre. Le significó una heredad perpetua. Le significó todo un pueblo que rinde y rendirá su vida y que estará con los ancianos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo porque el Señor en una noche quebrantó completamente a un hombre que tenía todo un background de andar haciendo siempre las cosas a su manera. Señor, que esta palabra llegue a nuestras vidas y que podamos ser una iglesia que camina a tu manera, que camina aunque despacio, que camina aunque pasito a pasito a tu manera, porque no nos llamaste a correr una carrera, nos llamaste a llegar hasta la meta y terminar la carrera que es en tu verdad, que es en tu voluntad. Bendice este tiempo, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que está aquí y a cada hermano que no pudo venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora quiero que pasen los cumpleaños.